Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana porque hemos podido cantarte, Señor, recordando tu poder, tu gracia, tu fidelidad, recordando tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque también hemos podido meditar brevemente en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú te compadeces de los hombres, Señor. Gracias, Padre, porque constantemente nos estás llamando a buscar tu rostro, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, avanzar en esta serie de predicaciones, Señor. Que, Padre, ha sido complejo para mí, pero que no es imposible para ti bendecir a tu iglesia a través de ellas. Padre, nuestro anhelo no es tener más conocimiento intelectual únicamente, Señor. Nuestro anhelo no es llenarnos de orgullo ni de jactancia. Nuestro anhelo es poder conocerte más a ti y poder nuestros corazones estar afianzados en ti, Señor, para gozarnos en hacer tu voluntad, mi Dios, cualquiera que tú digas que seas, Señor. Nuestro anhelo es poderte adorar cada vez mejor, Señor. Poderlo hacer, mi Señor, con nuestros corazones como hemos cantado rendidos ante ti, aún en nuestras mayores concupiscencias, aún en nuestros mayores deseos, Señor, y luchas por este mundo. Nuestro anhelo es que el conocimiento de ti nos lleve a someter todo eso a tu voluntad, mi Dios. Padre, por favor, bendice tu palabra, Señor, y bendice estas predicaciones, no por el esfuerzo, no por la persona, Señor, ni siquiera por estos hermanos que tú usaste para poder darnos luz en estos temas tan complejos, sino porque es tu palabra, Señor, porque esta es tu iglesia, porque es tu voluntad que crezcamos en el conocimiento tuyo. Porque tú has dicho, Padre, que si alguno es falto de sabiduría, la pidamos a ti, que tú la darías en abundancia. Y mi Señor, anhelamos crecer en esa sabiduría que proviene de lo alto, en esa sabiduría que es pacífica, que es pura, esa sabiduría que edifica, Señor. Oh, bendito Dios. Por favor, Señor, bendice esta mañana tu predicación, Señor. Bendice tu palabra santa, Señor. Bendícela en nuestros corazones y permítenos, Señor, que nuestras mentes puedan seguir siendo transformadas. Permítenos conocerte un poco más, mi Señor, para que nuestras vidas puedan reflejar esa gloria por la cual tú nos has llamado, el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que aún, Señor, muchas veces en nuestras vidas todavía falta mucho por conformarse, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Y Padre, te damos gracias porque tú te complaces en hacerlo abundantemente, porque tú eres mucho más abundante de lo que nosotros pedimos, Señor, en bendecir a tu iglesia. Y porque, Padre, tú puedes cubrir todas las faltas y errores que yo pueda tener esta mañana. Ayúdame a hacer este tema claro y sencillo. Y ayúdame, Señor, a que pueda explicarlo para edificación de tu iglesia y para exaltación de tu santísimo nombre. Te lo pedimos, por favor, Señor, en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a darle lectura a los primeros 9 versículos de este capítulo 6 de Deuteronomio. Dice la palabra santa de Dios así. Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, vamos a continuar con estas enseñanzas. Esta mañana vamos a avanzar un poco más. Les pido paciencia. El tema que hoy vamos a ver es un poco abstracto. Tiene términos complejos que, aunque trato de no usarlos, buscar sinónimos, en esta en particular puede ser peligroso y puedo causar desviación en la doctrina misma. Así que hoy no podré evitar usar un término teológico necesario. Por favor, sean pacientes, anótenlo, y voy a esforzarme en la gracia del Señor en todas formas para poder hacerlo y aclararlo de muchas maneras, de tal manera que su corazón pueda entenderlo. ¿Qué es lo que ya hemos visto hasta el día de hoy, hermanos? Hemos visto que nuestro Dios se complace en que le conozcamos y que también Él se manifiesta. No solamente se complace en que le busquemos, sino que también Él se manifiesta a los que le buscan. También, hermanos, hemos visto que por más que nosotros conozcamos a nuestro Dios y nos esforcemos, nunca nos aburriremos en esta labor. Es decir, nunca dejará de sorprendernos el conocer a nuestro trino Dios, porque el conocimiento que la criatura puede tener de Él nunca será exhaustivo. Nunca podremos decir que hemos alcanzado el máximo de conocimiento de nuestro Dios, porque nosotros somos criaturas limitadas, conociendo a un Dios infinitamente glorioso. También hemos visto, hermanos, que nuestro Dios no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Él no es como el Dios de las religiones falsas, como hoy lo veremos. Él es autoexistente y autosuficiente. Él es la causa de todas las cosas que han sido creadas, como lo dice en Génesis 1:1 y el Evangelio según San Juan. Él creó todas las cosas y Él existía ya antes que todas las cosas fueran creadas. Pero Él no tiene principio ni fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y también, hermanos, hemos observado en las Escrituras que nuestro Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nada lo afecta en su ser. Puesto que Él es autoexistente y autosuficiente, no hay nada que haga cambiar a nuestro Dios. Él es el mismo, Él no miente, Él no cambia, Él es el mismo. Y hermanos, revisábamos esos textos que nos aparentan cierta complejidad en esta doctrina, y después de una explicación nos dábamos cuenta que muchas veces este lenguaje que utiliza la Escritura no es sino un lenguaje analógico. Es decir, Dios está revelándose a sí mismo en la Escritura por medio de los profetas o los apóstoles, y está utilizando un lenguaje que nosotros podemos comprender. Esto se conoce como analógico. Y bien decía hace 8 días un hermano en una conversación, este lenguaje analógico es importante que lo entendamos, porque no está diciendo que es lo mismo, pero tampoco es lo opuesto. Es un lenguaje analógico, algo que nosotros podemos entender. Y esto es importante conforme avanzamos en nuestra serie de predicaciones, porque vamos a entrar en temas un poco complejos por la naturaleza de los textos. Aunque Dios utiliza la imagen de la mano de poder, Dios no tiene mano. Es una forma analógica de que nosotros podamos entender su poder. Y de esta forma utiliza mucho lenguaje, hermanos. Esta mañana mi intención es que nosotros podamos seguir avanzando en un tema más. Y esto es que las Escrituras nos enseñan la verdad de que Dios es uno en todo su ser. Dios es uno en todo su ser.
Esto es lo que se conoce como la simplicidad de Dios. Y este es el término que no puedo evitar usar, hermanos. Se darán cuenta al concluir la predicación porque es importante entender este término. La simplicidad de Dios. Y para poder introducirme, antes de pasar al texto introductorio que hemos leído, traigo una ilustración que aunque puede ser imperfecta para el propósito final, nos puede ayudar a entender. Esta ilustración es una ilustración acerca de un artesano y una campana. Y yo espero que esta ilustración pueda ayudar el propósito de lo que esta mañana quiero mostrar. Dice esta ilustración de la siguiente forma. Había un pueblo que encargó al mejor artesano una gran campana para su torre. Y esta campana tenía que ser la mejor campana del mejor metal. Así que se encargaron en buscar al mejor artesano de la región. Este hombre llegó y después de pasar meses fundiendo los metales necesarios y de estar labrándola y moldeándola, día tras día, calentándola y poniéndola en su lugar, finalmente entregó una pieza hermosa de una campana perfectamente formada. El día de la inauguración de la torre se cuelga la campana en lo más alto y la gente viene a presenciar aquel acto. Entonces, la campana que había sido hecha por este artesano de una sola pieza, fundida y moldeada por largos días, empezó a sonar en toda la ciudad. Sonaba y todo mundo podía escuchar su sonido. Algunos decían, escucha, qué tono tan profundo y tan fuerte emite esa campana. Otros respondían, oye, pero qué claridad hay en los agudos de la campana. Y otros añadían, pero qué resonancia tiene tal campana. Así que un niño confundido por lo que todos decían, se le acercó al artesano y le dijo, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y el artesano le dijo, claro, con todo gusto. Señor, ¿cuántas partes tiene esta campana? Porque todo mundo habla de diferentes sonidos. ¿Cuántas partes tiene la campana que retumba por todo el pueblo? Y el artesano sonrió, hijo, ninguna. La campana no es un rompecabezas. La campana es una sola pieza. Lo que tú escuchas es que la gente puede ver diferentes aspectos de esta campana. De manera imperfecta, hermanos, esto quiere mostrarnos cómo nosotros a veces queremos interpretar a nuestro Dios por lo que vemos en su palabra. Así como este pequeño, muchas veces nos acercamos a Dios pensando que Él es la suma de las cosas que se revelan, que a veces es amor, a veces es ira, a veces es misericordia, y que quizás está sumado de todas estas cosas. O peor aún, a veces somos como este niño y decimos, este Dios es una tercera parte espíritu, una tercera parte padre y una tercera parte hijo. Y los tres suman un solo Dios. Bueno, hermanos, todo esto es errado en nuestra concepción de Dios. Nuestro Dios es uno y es indivisible y sin partes. Y eso es lo que quiere decir esta doctrina de la simplicidad de Dios. Que Dios no tiene partes, hermanos, que Dios es uno en todo lo que Él es. Y para esto vamos a nuestro texto que esta mañana leímos, Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué ha pasado en este capítulo? Bueno, Moisés se encuentra en la segunda generación de aquellos que salieron de Egipto. La primera ha caído en pecado y el Señor les ha dicho, ustedes no entrarán. Así que ahora Moisés se encuentra delante de la segunda generación, porque la primera cayó de la gracia de Dios y perdió el privilegio de la tierra prometida.
Ellos pecaron dudando de la fidelidad de Dios muchas veces y el Señor les dijo, ustedes no verán la tierra a la cual los he sacado, pero sus hijos lo harán. Así que Moisés en este libro de Deuteronomio se encuentra ante esta generación. Esta generación va a entrar a la tierra que el Señor les ha prometido. Y lo que está haciendo Moisés en este libro es recordándoles el pacto. Él está instruyéndolos y exhortándolos a no ser como sus padres, a ser fieles al Señor por medio de diferentes discursos que Moisés les estará dando. Y Moisés lo que va a hacer es recordarle el pacto que Dios hizo con ellos. Así que Moisés empieza este capítulo diciéndoles cómo sus padres fallaron y cómo Dios ha sido fiel y ha mostrado su poder. Después de los capítulos 4 en adelante, él empieza una serie de discursos y llegamos al capítulo 5 y es donde nosotros encontramos cuáles son los términos del pacto o lo que nosotros llamamos comúnmente los 10 mandamientos. Después Moisés va a pasar a explicar la esencia de estos 10 mandamientos y cómo se verían en el pueblo de Dios. Pero entre todo esto nos encontramos con nuestro capítulo 6. Encontramos que Él les ha dado los 10 mandamientos. Y llegamos al capítulo 6 y dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Así que en este capítulo 6 nosotros encontramos lo que normalmente es conocido como el Shema. ¿Y qué es esta palabra del Shema? Bueno, esta palabra hebrea, Shema, quiere decir escucha atentamente. No es solamente oye, como está traducido en Reina Valera. Es una palabra que tiene la connotación de oír, escuchar atentamente, pero sobre todo de obedecer. Es una palabra que tiene un peso muy significativo en el idioma original y que lo que les está diciendo el Señor es, escucha atentamente Israel para obedecer. ¿Y qué es lo que les está llamando atentamente a escuchar, hermano? Es sumamente importante que nosotros consideremos lo que estamos viendo en este capítulo. Porque no les está llamando a escuchar atentamente única y exclusivamente los mandamientos que les ha dicho. Vayan al texto y véanlo ustedes mismos. Oye, Israel, escucha atentamente, Israel. Escucha con atención para que puedas obedecer, Israel. Y hermanos, quizás nosotros no ponemos a meditar aquí con la seriedad que este texto determina, aunque si ustedes le preguntaran a un judío ortodoxo, este texto tiene una implicación enorme para ellos. De hecho, para el pueblo de Dios lo ha tenido históricamente. Porque lo que el Señor está mostrando aquí es, oye Israel atentamente para obedecer, porque he aquí la santidad de aquel que te está llamando a obedecer. He aquí aquel que es santo, es el que te está llamando a obedecer. Ahora, ¿por qué todo esto es importante, hermanos? ¿Por qué en esta pequeña frase hay tanta enseñanza y tanta importancia para el pueblo de Dios? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que escuchar atentamente para obedecer. Porque ¿qué les acaba de decir? Ustedes están por entrar a la tierra que les fue prometida y la tomarán por posesión. Pero hermanos, ¿qué creen que van a encontrar estos hombres al entrar a esta tierra? Un montón de pueblos paganos, un montón de cultos paganos, un montón de prácticas paganas, atractivas, seductoras, deseadas por la carne, alineadas a las concupiscencias de los hombres.
un montón de religiones que han negado la gloria de Dios y cambiando la gloria de Dios le ha dado culto a la criatura y ha exaltado dioses de la creación según sus propias concupiscencias, inmorales, avariciosos y codiciosos, mentirosos, inconstantes, complejos, difíciles de conocer. Y todo eso lo iban a encontrar ellos. Y el Señor les está diciendo, pueblo de Israel, escucha atentamente para que puedas atender a mis mandamientos. Yo soy Jehová, tu Dios, y yo soy uno. Hermanos, esta es una expresión preciosa de la santidad de nuestro Dios. Aquí nuestro Dios se está presentando como el único Dios, pero no el único Dios en cuanto a los ídolos, no el único Dios en comparación a las cosas externas, no el único Dios en singularidad, sino el único Dios en simplicidad. Y es por eso que no podía dejar de decir esta palabra. Cuando Dios se está presentando como el uno, no está solamente diciendo, yo soy el único Dios por encima de aquellos, en comparación a aquellos. No solamente está diciendo, esos no son dioses. Él está hablando no solamente del único en comparación a lo que no es Dios, sino que Él también está hablando de su unidad como Dios, como aquel Dios que es uno y que no está compuesto de partes. Y se darán cuenta, hermanos, que esta verdad era sumamente importante para la obediencia de su pueblo. Como dice un autor, lo que aquí se nos enseña a creer acerca de Dios es que Jehová nuestro Dios es uno solo, que el Dios a quien servimos es Jehová, un ser infinito y eternamente perfecto, autoexistente y autosuficiente, que es el único Dios vivo y verdadero, y solo es Dios Él, y solo uno es Él. Así que, hermanos, esta creencia era sumamente importante cuando sus ojos empezaron a ver la infinidad que iban a encontrar de ídolos o dioses falsos de aquella región a la que ellos iban a entrar. Era importantísimo y fundamental entender que Dios es uno. No solamente en singularidad, sino en simplicidad. Así que vamos a avanzar en este tema para tratar de desenvolver qué significa esto, hermanos. Vamos a ver la definición, el fundamento bíblico y finalmente la aplicación para nuestras vidas. Bueno, cuando nosotros oímos este término de simplicidad de Dios, por el uso común de la palabra, nosotros podemos tener un mal entendimiento de lo que esto dice. De hecho, para muchos quizás decirle a Dios simple parezca una ofensa. Hablar de un Dios simple puede ser una ofensa. ¿Cómo dices que Dios es simple? ¿Por qué dices que Dios es simple? Bueno, eso es porque muchas veces en nuestra mente el término simple está relacionado con ser sencillo, o con ser sin entendimiento, o con ser incluso absurdo. Por ejemplo, en nuestras familias, cuando empiezan a jugar los niños y empiezan a reír y a reír y a reír sin ningún sentido, les dice, es que está de simple. Es que está sin sentido, se está riendo por cualquier cosa que no tiene sentido, está actuando torpemente, está sin sentido. Pero cuando las mamás y las hermanas se encuentran en la cocina y están inventando también una receta y están probando y le dicen, a ver, ¿puedes probarlo, hija? Ay, esto está muy simple, no tiene nada de sabor. Así que como se dan cuenta, esta palabra tiene una aplicación en el lenguaje actual que puede confundirnos al respecto de lo que queremos decir. Podemos estar pensando que es algo sencillo, algo sin entendimiento, algo sin sabor. O incluso
podemos llegar a pensar que al llamar a Dios simple, estamos haciendo lo que la mayoría de las sectas hace: negar la perfecta unidad de la Trinidad. Es decir, pensar que al hablar de que Dios es simple, no hay un Dios Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. Pero eso tampoco queremos decir, hermanos. Tampoco queremos decir que Dios, cuando es simple, no estamos queriendo rechazar sus múltiples atributos. Porque nosotros somos quien distinguimos intelectualmente esos atributos, pero eso no existe de la forma igual en Dios. Nosotros intelectualmente definimos y determinamos diferentes atributos, pero en la persona de Dios no hay este más este más este. Así que no queremos decir nada de eso cuando decimos que nuestro Dios es uno o es simple, hermanos. Lo que queremos decir es que todo lo contrario a lo que nosotros pensaríamos de una máquina compleja. Espero esto ayude. Cuando nosotros hablamos de la locomotora, nosotros pensamos, y aquí muchos nos identificamos porque aquí hay constantemente locomotoras o trenes en Toluca, y vemos el gran poder con el que jala todos los múltiples vagones. Y vemos esta locomotora que normalmente va al principio, también puede ir al final, y vemos una máquina muy compleja. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos al aeropuerto a observar los aviones volar. Observamos que para tener esa capacidad de poder y de volar, observamos una máquina muy compleja. O al día de hoy, con las tecnologías y los avances en los vehículos, cuando vemos un vehículo muy moderno, vemos muchas luces y botones y cosas que se mueven y hacen y prenden y apagan y decimos, ¿qué vehículo tan complejo? Cuando éramos niños y nos daban un vehículo o un juguete que era muy sofisticado y nosotros en nuestra inquietud lo desensamblábamos, nunca podíamos volverlo a ensamblar porque nos dábamos cuenta que era muy complejo para nuestra edad. Bueno, a lo que nos referimos cuando Dios es simple, nos referimos al opuesto de esto. Dios no necesita ni es complejo para ser todopoderoso, hermanos. Dios es puro y sin composiciones. Dios es puro y sin composiciones. Él no necesita complejidad. Él no necesita ser un ser complejo para ser todopoderoso y conocer todas las cosas. Muchos de nosotros, cuando fuimos instruidos de niños en la omnisciencia de Dios, lo primero que venía a nuestras mentes es, ha de tener muchos ojos. Ha de ser muy complejo, con muchos ojos por todos lados. No, hermanos, no nos referimos a eso. O llegábamos a pensar, Dios es tan grande que como es tan grande, pues todo lo ve porque todo lo cubre. No nos referimos tampoco a eso, hermanos. Dios es puro y sin composiciones, no es complejo ni es compuesto. Es solo Dios. Dios es absolutamente simple e indivisible. Y la definición es un poco compleja. Ténganme paciencia, después van a ver la importancia de usar todas estas imágenes. Dios es uno, como le dijo el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés. Él es uno, Él es simple, Él es puro. Él no está compuesto. Él no tiene partes y es divisible. Él es Dios todo en todo. Dios no existe en partes, no está compuesto por partes, no es la suma de sus atributos. Él, todo lo que es y sus atributos son idénticos en su esencia. De hecho, esto como iglesia lo confesamos, hermanos. Y todo lo que hemos estado viendo, si ustedes quieren regresar a sus confesiones de fe cuando estén en sus hogares, en el capítulo 2, en el párrafo 1,
Todas estas perfecciones de Dios están en la confesión que como Iglesia Bautista Reformada confesamos, que por cierto no son exclusivas de la fe bautista. Se encuentra en la mayoría de las confesiones y de los catecismos que la Iglesia ha creído. Por ejemplo, dice nuestra confesión, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en el mismo y es del mismo, infinito en su ser, perfección, cuya esencia no puede ser comprendida, pero por nadie, sino por él mismo. Y vean, es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, miembros o pasiones. Eso nosotros lo confesamos, no porque estos hermanos que resumieron la confesión lo explicaron, sino porque estos hermanos que hicieron la confesión confiesan lo que las Escrituras enseñan acerca de Dios, hermanos. Así que quiero citar a un autor para que puedan comprender lo que quiero decir. Cuando nosotros nos referimos a que Dios es simple, estamos diciendo algo como esto, que para Dios ser es lo mismo que ser fuerte, o para Dios ser es lo mismo que ser justo, o ser sabio, o lo que se diga acerca de Él en su simple multiplicidad o en su multifacética simplicidad. Es una expresión difícil de memorizar, pero lo que este autor está diciendo es que para Dios es lo mismo expresar que Dios es, al mismo tiempo que decir que Él es todopoderoso. O lo mismo es decir que Él es justo. Él no es todopoderoso, más justo, más sabio, más algunas otras cosas. Él es Dios en todo esto. Y quiero darles otro ejemplo, una analogía que normalmente se utiliza para poder describir esta verdad. Recuerden, las analogías son imperfectas, pero nos ayudan. Si nosotros observamos un rayo de luz cuando a lo mejor se alcanzan a distinguir en el cielo, nosotros vamos a observar únicamente un rayo de luz. Es decir, no vemos múltiples cosas en el rayo de luz. Pero para aquellos que les tocó hacer esto en la escuela, o quizás que les va a tocar hacer esto en su escuelita, ¿qué pasa cuando pones un prisma y ese mismo rayo de luz atraviesa este prisma? Exacto, ¿qué observamos? Diferentes colores. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Observamos que hay rojo, azul, verde, pero esos colores no son parte separadas de la luz. No son partes separadas, sino que son formas en las que nosotros estamos percibiendo la luz. La luz la encontramos ahí, ponemos este prisma y vemos y observamos estos diferentes colores, pero estos diferentes colores no son parte de esa luz. Ahora la estamos percibiendo de otra manera. Así pues, queremos decir cuando nos referimos a que Dios es luz pura, o que Dios es purísimo, o que no está compuesto de partes. Y habiendo dicho esto, vamos a pasar a algunos textos que nos dejan ver esta verdad que está descrita en las Escrituras. Tengan listas sus Biblias, hermanos. Algunos ya los leímos, no van a ser nuevos. Otros van a ser nuevos textos para nosotros. Esta mañana me refiero a nuevos en esta serie. Pero alguno de ellos que hemos leído del Antiguo Testamento es Éxodo 3:14, un texto que está lleno de verdad cuando nosotros lo hemos leído y que si ustedes se han percatado constantemente regreso a él. Cuando el Señor le responde a Moisés, dime quién les diré que me está enviando para sacarlos. El Señor le responde, diles que yo soy el que soy. Y entonces tienes que decirles, yo soy, me envió a vosotros, a ustedes. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Bueno, este texto es sumamente importante para entender, hermanos,
cómo Dios no se describe como partes, cómo Dios se describe como el que es, no como la suma de las cosas, no como aquel que necesita de algo o depende de algo, sino como el que es. Su esencia es su autoexistencia. Él es el que es. De hecho, no puede haber partes en Él porque aquí Él se está describiendo como el que es. Así que este es un texto que nos enseña con claridad que Dios es uno y que no es la suma de sus partes cuando Él se revela a sí mismo. El otro texto es Deuteronomio que acabamos de pasar, pero otro texto igual que es importante para entender estas realidades es el texto que vimos hace 8 días en Malaquías capítulo 3, verso 6, cuando hablábamos de la inmutabilidad de Dios. Porque hermanos, aquí es donde tenemos que considerar lo que la Biblia nos dice y meditarlo para darnos cuenta que hay verdad profunda en lo que estamos leyendo. Cuando Él dice, porque yo Jehová no cambio, existe una situación que nosotros debemos de concluir. Si Dios tuviera partes o cualidades o estados, Dios cambiaría. Si Él tuviera cualidades o estados o partes, Él cambiaría. Es por eso importante distinguir cuando estamos hablando de que Dios es uno, la simplicidad, y que obviamente un texto que nos deja ver esto es aquel texto que nos dice que Dios es espíritu, como ahorita lo veremos. El ser espíritu no es únicamente la única verdad exclusiva por la cual concluimos esto. Porque ustedes y yo estamos compuestos de alma y cuerpo. Pero ¿y qué pasa de los ángeles? Que son espíritus. ¿Pudiéramos decir entonces que los ángeles son simples en su esencia? Si son simples, ¿por qué entonces pudieron cambiar de cualidades o estado? ¿Por qué un ángel pudo caer de la gracia de Dios en su pecado y pudo cambiar de su estado? Hermano, lo que quiero hacer esta mañana que medites al considerar estas verdades que están escritas en las Escrituras y que después son utilizadas no solamente por los profetas en el Antiguo Pacto, sino por los apóstoles para verdades importantes para la iglesia de Dios, es nuevamente que hay un solo Dios, un creador, dador de vida, y existe toda la creación. Pero esa creación que somos parte tú y yo está muy por debajo de la grandeza y de la excelsa majestad de nuestro Dios. Esa es la razón por la cual Dios le dijo a Israel, yo soy uno, tu Dios que te mete a la tierra de Israel, a la tierra prometida a Israel, a la tierra de Canaán. No soy como esos dioses. No soy como los ídolos de los hombres. Yo no tengo principio ni fin. Yo no estoy compuesto en partes. Yo no tengo mitad hombre, mitad espíritu, como ellos lo dicen. Yo no he mutado de ser algo que era lo que no es. Yo siempre he sido. Yo soy autosuficiente. Yo soy autoexistente. Yo soy tu Dios, el que te mete a la tierra prometida, y esto debería de hacer Israel, que tu corazón se llenara de gozo para amarme y obedecerme. Hermanos, por eso la verdad de oye, oh Jehová, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es tan trascendente para el pueblo de Dios. Porque el Dios que se está describiendo ahí, que se revela constantemente en las Escrituras, a través de los profetas y como veremos ahorita a través de los apóstoles, no es un Dios compuesto. No es un Dios que la composición de lo que es Él pueda cambiar o verse afectada. Es un Dios que es todo lo que es siempre. Es un Dios que es uno. Y no la suma de sus partes, no es indivisible, no es complejo, no es compuesto.
De hecho, el apóstol Juan usa mucho esta verdad para describir a Dios. Juan capítulo 4, verso 24 y Juan capítulo 5, verso 26 nos dice que Dios tiene un espíritu y tiene vida y tiene vida. Perdón. No nos está diciendo que Dios tiene un espíritu y que Dios tiene algo de vida. Eso es lo que quiero que, por favor, vean mientras leemos Juan 4:24 y 5:26. Quiero que vean cómo Juan, el apóstol, está describiendo a Dios en cuestión de esto que Él es. Él dice que Dios es espíritu y que Dios tiene vida en sí mismo, que es vida. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Y luego dice, un texto que ya leímos al principio, como el Padre tiene vida en sí mismo. La espiritualidad de Dios implica en sí mismo que Él es simple, pero a diferencia de los espíritus creados, como los ángeles o el espíritu de los seres humanos, no posee combinaciones de calidad cambiante como la fidelidad, la sabiduría, el miedo. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que a diferencia de los espíritus creados por Dios que es espíritu, Dios es esto que Juan el apóstol está describiendo. Y a diferencia de la creación que Dios hizo, la creación tiene cualidades cambiantes. Por ejemplo, los espíritus o los ángeles pueden ser fieles o pudieron ser infieles. Los seres humanos crecen en sabiduría o pueden experimentar miedo. Todas estas cosas no ocurren en el ser de Dios, hermanos. Él no tiene estas combinaciones. Él es espíritu y de Él proviene la vida. Un ángel, dice un autor, puede ser un ángel y un hombre puede ser un verdadero hombre. Sin embargo, ambos pueden ser insensatos, pueden ser débiles, pueden ser malvados, porque no son simples en su persona, porque están compuestos, porque pueden verse afectados. Pero Dios no. En Dios no pasa esto. De hecho, nuevamente el apóstol Juan, cuando nosotros vamos a su primer carta del apóstol Juan, nosotros vemos que Dios, en su descripción, es luz y es amor. Es decir, dice el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Más adelante dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que el texto no está tratando de decirnos que Él tiene un poco de esto y tiene un poco de esto. Juan no está diciendo Dios tiene luz y Dios tiene amor. Juan está literalmente diciendo, usando el mismo verbo que para nosotros no es tan sencillo de entender porque no lo usamos con la profundidad del verbo ser. Juan está diciendo Dios es amor. No está diciendo que Él tiene amor. De hecho, Él es la fuente del verdadero amor. Y Juan está diciendo también que Dios es luz. Así que no debemos de imaginar a Dios, hermanos, como si fuera un círculo enorme y dentro de él una bolita de amor que está ahí compartiendo un poquito de luz y un poquito de misericordia y un poquito de justicia y todas se están apretando, porque eso no es nuestro Dios. Dios es todo lo que Él se está describiendo y que nosotros humanamente podemos entender, pero Él lo es así siempre, por eso Él es el que es. Así que quiero dejarles estas preguntas a meditación y ahora sí cargar sus mentes para todas las hermanas. Bien importante, porque también es importante que en el ágape podamos hacer esto. Entonces, antes de la creación, Dios no era justicia, Dios no aborrecía el pecado.
Entonces, ¿el amor de Dios se manifiesta solamente cuando envió a Cristo? ¿Qué pasa entonces en los juicios de Dios? Hermanos, y entonces, ¿qué Dios se manifiesta en el castigo eterno en el infierno? Yo quiero que estas preguntas ustedes se las lleven, porque aunque muchas veces decimos, yo entiendo que Dios es uno, que no cambia, que Él no se ve afectado por nada, en nuestra interpretación particular, nosotros hacemos un Dios que cambia, que tiene diferentes máscaras, que a veces se comporta como enojado, a veces se comporta como bueno, a veces como paciente. ¿Y saben algo? Eso atenta contra la santidad del Dios que se ha revelado en las Escrituras. Ese no es Dios, hermanos. Muchas veces nosotros por la debilidad entendemos eso en nuestras mentes, pero Dios es amor siempre, y Dios es justicia siempre, y Dios es misericordia siempre. Y su obrar en su creación siempre está manifestándose quién es Dios, aunque en el lenguaje que nosotros veamos en las Escrituras existe un lenguaje analógico de algo que nosotros entendemos para saber cómo Él está obrando, pero Él no está cambiando, hermanos. Él no está siendo afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Dios no es como aquel padre que está en la mesa con sus hijos y que sus hijos en el día del Señor se han portado muy bien y su padre está muy contento y orgulloso porque, hijo, qué bien hecho mi trabajo, te he disciplinado muy bien, estás muy bien portado. Pero está a la hora de servir los alimentos y los hermanos están conviviendo y están disfrutando y los hijos empiezan a inquietarse porque no llegan los alimentos y oye, ya viste y viste aquel, ya viste a mi amiguito y están jugando y de repente, ¡pum!, tira el vaso de agua y moja a la mamá y moja al hermano y entonces el papá que era alegre en la mañana se transforma y ¿qué estás haciendo? Eso no le pasa a Dios. Esa es una característica del ser humano, pero no de Dios. Él no reacciona de esta manera pasionalmente como lo veremos más adelante. Él siempre está obrando en la misma forma, hermanos. Ahora, ¿esto es difícil de comprender? Sí, es muy difícil, hermanos. Quizás ni siquiera podamos entenderlo. De hecho, la complejidad del tema, hermanos, es que uno de mis principales guías en este tema en todas sus conferencias dice que lo más difícil que le ha tocado enseñar es la simplicidad de Dios, porque nuestras mentes no pueden concebir esto de nuestro Dios. ¿Cómo se ve esto? Quiero decirles un autor para que puedan irlo asimilando, porque voy a pasar ya a las aplicaciones prácticas. Dice este hermano John Owen, la fidelidad de Dios es Dios. La bondad de Dios es Dios. La justicia de Dios es Dios. Además, las Escrituras no nos dicen que Dios es una parte espíritu y en otra parte luz y en otra parte amor, sino que Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, lo que implica que cada una de estas palabras resume todo el ser de Dios. Los atributos de Dios, entonces, se unen en un solo ser. Cada uno califica a los demás, de modo que su poder es poder eterno, como Pablo lo describe en Romanos 1:20. De modo que como el salmista dice, su amor ama la justicia, como lo dice en Salmo 33:5. Él es todo lo que la Biblia nos describe de Él. ¿Cómo lo llevamos a nuestras vidas diarias, hermanos? En adoración, hermanos. En el Shema, Israel o el pueblo de Dios es llamado a considerar a Dios único en su esencia. No tiene comparación, pero tampoco tiene partes. Único en sus atributos. Y el Señor les está diciendo a su pueblo que esto debe de ser así en comparación a todo lo que ellos verían. Y según nuestro texto,
En el versículo 5, el entendimiento de esto, ¿cómo se vería reflejado, hermanos? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las escribirás repetirás a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Que tú entiendas quién es este Dios, te debería de llevar, dice Moisés, al pueblo de Israel, amar a Dios y adorarle como Él quiere ser adorado. Esa es la misma verdad que yo no sé si ustedes se han percatado, que utiliza el apóstol Pablo para hablar, después de describir el Evangelio en la carta a los Romanos. Por las misericordias de Dios, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Guarden este texto porque tiene que ver con la mayor aplicación que hoy traigo para ustedes esta mañana, hermanos. Esta verdad que encontramos en el Antiguo Pacto, que vemos que los apóstoles la creían, la confesaban y de esta manera explicaban la doctrina, hermanos, está reflejada en lo que nosotros más amamos, hermanos. En esta preciosa perla de gran precio. La redención a través del Hijo encarnado magnifica la unidad de nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros miramos y contemplamos el Evangelio que tanto ama, porque cada uno pudiera estar esta mañana diciendo ahorita, ¿y para qué necesito entender que Dios es simple y que no está compuesto y que es indivisible y que Él no es a veces amor y justicia? Quiero decirte algo en tu corazón. Y guárdalo porque esto es lo más importante que quiero que guardes esta mañana en tu corazón. Cuando mires al Padre poniendo a su Hijo en la cruz y derramando su justicia sobre su Hijo por pecadores como tú y como yo, es la manifestación más clara, según los autores de las Escrituras, inspirados por Dios, de la unidad, la simplicidad de Dios. Porque dice que es aquí donde la sabiduría, la bondad, la justicia, la santidad y el poder son mostrados en su más grande exaltación. Hermano, si tú quieres entender por qué es importante esta doctrina, tú y yo tenemos que considerar al Evangelio en su sabiduría, en su bondad, en su amor, en su justicia, porque todo lo que es nuestro Dios, al haber decidido desde la eternidad pasada salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo, no fue mudado para nada en la cruz para que tú y yo seamos salvos. Nuestro Dios no cambió, no fue este modalista de ahora me pongo una máscara de misericordiosa, de misericordia y olvido mi justicia. Nunca ha pasado eso en Dios. Por eso esta doctrina falsa que exalta el amor de Dios y que hace a un lado los atributos que son revelados en las Escrituras de lo que Dios es peligrosa y nos roba esta perla preciosa. Porque para que adúlteros como tú y yo, fornicarios en potencia, aborrecedores de Dios, amantes de las tinieblas, alcohólicos, blasfemos, todo esto que estaba en nuestro corazón, el Dios Santísimo que dice que aborrece el pecado, que le es abominación, perdonar al impío, como justificar al impío, como condenar al justo, ese Dios que no se contradice, que su amor no está en contra de su justicia, que su misericordia no está en contra de su verdad, que es todo y en todo, hizo esta obra gloriosa para que como tú y como yo, que estamos llenos de pecados, llenos de inconsistencia, llenos de cosas que nos avergüenzan, podamos ser salvados y Él pueda seguir siendo el justo y el que justifica al que es de la fe del Señor Jesucristo. ¿Ves por qué los apóstoles nunca tienen que menguar al Dios que fue revelado a Moisés, que fue revelado en el principio y que el apóstol Juan lo amaba y lo apreciaba con todo su ser para exponer el Evangelio?
Él no tiene que ser como los predicadores contemporáneos de decir, mira, Dios está tocando a tu puerta, o mira, si tú quieres. Él simplemente tiene que exponer a Dios en su magnificencia, reconocer cuál es nuestra condición caída y revelar el Evangelio para que almas como tú y como yo podamos clamar, oh Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador, porque ¿quién como tú, oh Señor, en los cielos? Porque la tierra no puede contenerte. Si tú miras al Evangelio, no puedes ver a un Dios mudado, ni complejo, ni compuesto. Verás al Dios que es, que siempre ha sido y que siempre será, en su determinación, en sus perfecciones, en sus manifestaciones, y haciendo esto para salvarnos a ti y a mí. El gran amor que reveló Dios a través de su Hijo en ningún momento minimizó su justicia, que es justicia eterna. Es una incongruencia decir que el amor de Dios minimizó su justicia porque castigó a su Hijo en nuestro lugar. Porque Él tuvo que hacerse hombre para vivir una vida perfecta que Él demandaba. Así que, hermanos, es aquí donde la sabiduría, la bondad, la justicia, la santidad y el poder se unen en el más alto grado de exaltación. Nuestro Dios que es uno. Por eso, hermanos, nuestra adoración debe de crecer para este glorioso Dios. Pero también nuestra fe, también nuestra fe. Yo no sé si has pensado esto. Pero muchas veces tú y yo nos comportamos como ese niño que está haciendo las cosas malas y que decimos, híjole, no me vaya a ver mi papá ahorita porque yo sé cómo se pone y me va a dar y no, es tremendo. Y nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios no depende de partes. Él es todo lo que es en todo tiempo. Él está siendo el mismo aquí y está siendo el mismo con su iglesia, en todas las iglesias hermanas, en todo lugar donde su nombre se invoque. Él es el mismo. Él es el mismo Dios que es amor, Él es el mismo Dios que es justo, Él es el mismo Dios que es santo, 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 Él es el mismo Dios que es luz, Él es el mismo Dios que es verdad, Él es el mismo. Así que cuando tú y yo andamos en el valle de sombra y de muerte, podemos no temer mal alguno, porque el Señor está conmigo. El Señor que es todopoderoso, el Señor que todo lo sabe, el Señor que todo lo puede, es el mismo Dios que estuvo el día que me salvó, el día que me concibieron, el día que nací, es el mismo. No es la suma de sus partes. Él no manifiesta a una persona y luego otra persona después. Podemos estar seguros que en todo momento de que nuestro Padre tiene perfecto cuidado de nosotros. ¿Sabes algo? Aun cuando estemos en el lecho de la muerte, cuando estemos a punto de cerrar nuestros ojos, el que está a nuestro lado es el mismo, sigue siendo el mismo. Pero también, hermanos, esta verdad nos debe de impactar en nuestra santidad. Porque lo que tú y yo tendemos a hacer como seres finitos, creados, compuestos, complejos, es tratar de forzar las verdades de Dios en esto. Nuestro carácter debe de representar, según las Escrituras, el fruto del Espíritu, que es uno. Así que, mi hermano, tú y yo debemos de ir renovando nuestra mente y debemos de sacar nuestro corazón para no tratar de dualizar nuestro carácter. Porque según el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 13, cuando nosotros manifestamos el amor, que es parte del fruto del Espíritu, que es solo un fruto, debemos de recordar que el amor es paciente, es bondadoso, es humilde, es alegre, es justo, es verdadero. Así que tú y yo debemos de decir, es que esto lo hice, debemos de dejar de decir, esto lo hice por causa del amor y por eso fui grosero con mi hermano.
porque pecó. Ese no es el amor de Dios, hermano. Ese no es la forma en la que Dios nos llama a ser. El amor de Dios como fruto del Espíritu, que es uno, no debería de estar en nuestros corazones para decir esto sí me conviene y esto no me conviene, porque mis pasiones desordenadas no pueden someterse a la voluntad del Espíritu. Porque yo desordenado en mis pasiones me cuesta trabajo someter mi voluntad a la voluntad de Cristo. Y en esta sí dejo que un poquito de mis pasiones salgan. No, hermanos, nuestro deber como creyentes es entender que la simplicidad de Dios nos debe de llevar a actuar con congruencia. Amigo, tú estás aquí esta mañana y has escuchado términos complejos, cosas que a lo mejor son confusas y que no tienen mucho valor para ti. Solo quiero decirte esta mañana y advertirte que este glorioso Dios es el que te manda a venir en arrepentimiento y fe. Porque su justicia y aborrecimiento al pecado, que no son menores que su amor, se van a manifestar sobre ti si no te arrepientes y mueres en tus pecados. Quiero decirte algo, el Dios que no cambia es justo y aborrece el pecado. Y si tú no te arrepientes y mueres en tus pecados, conocerás que Dios es el mismo y que tu pecado es aborrecible para Él y que tu condenación es perfectamente justa y es segura. Por eso quiero decirte esta mañana que este glorioso Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque a Él le ha placido dar salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que el ser humano tiene que hacer? Obedecer al llamado del arrepentimiento y la fe. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana debemos de considerar esto con solemnidad, porque Dios muestra su sabiduría en esto, hermano. Amigo, Dios muestra su sabiduría en esto. Él simplemente pudo habernos condenado, pero Él le ha placido en su amor enviar a su Hijo para salvarnos. Así que por favor considéralo, considera este glorioso Dios. No cambia, no va a dejar de hacer justicia cuando estés muriendo si no te has arrepentido. No se va a olvidar de tus pecados como se lo dijo a Israel en la meditación esta mañana. La única forma en que este Dios que no es compuesto, que es simple, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pueda recibirte, es porque has abandonado tu pecado y has puesto tu fe enteramente en este Señor que se manifiesta, en este Dios que es uno y que ha dado perdón y redención en Cristo Jesús. Así que con eso en mente vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Vamos a recordar esto que hemos escuchado esta mañana. Primeramente pidiéndole al Señor que nos dé gracia y capacidad para el tema, hermanos. Pero por encima de eso, recordando el Evangelio glorioso, que aunque quizás esta mañana no podamos entender en su totalidad lo que traté de transmitir, o quizás lo hice con mucha deficiencia, que podamos mirar a aquel que fue traspasado por nuestros pecados, que fue molido por nosotros, para que nosotros que somos pecadores podamos recibir el perdón y la vida eterna. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, vamos a orar y después leemos las Escrituras. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque siendo tú tan glorioso, tan excelso, tan incomprensible para nuestras mentes limitadas, mi Dios, en todo lo que hemos venido viendo, a ti te ha placido, Señor, que podamos conocerlo en tu palabra. Padre bendito, cuántas gracias te damos por ello, Señor. Porque, Padre,
No fue nuestro deseo, no fue nuestra voluntad. Muchas veces nuestros deseos y nuestra voluntad nos llevaron a aborrecerte y hacer lo que tú aborrecías, Señor. Muchas veces nuestros actos, Señor, muestran cuán contrarios somos a ti. Pero, Señor, a ti te plació mostrar tu amor y salvarnos. Padre, es difícil entender que tú eres solo uno y que no estás compuesto de partes, Señor. Es difícil entender esa simplicidad, Señor. Pero Dios, cuán confortantes a nuestros corazones saber que en ti no hay partes, que éstas no se contradicen entre ellas, ni que pueden cambiar, Señor. Mi Señor, cuán glorioso es saber que en ti no hay sombra ni de variación, Señor. Cuán glorioso es saber, mi Señor, que que ha sido manifestado en su palabra, también ha sido manifestado en Cristo y nos ha sido dado para que nosotros podamos hoy acercarnos a tu mesa y tomar el pan y beber la copa, Señor. Mi Dios, indignos somos de esto, mas en Cristo Jesús, tú nos has dado ropas nuevas y nos has vestido de su justicia perfecta, para que delante de tu santidad podamos disfrutar de toda bendición que tú tienes para tus hijos, Señor. Y por eso te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Permítenos disfrutar esta mañana de esta ordenanza. Y mi Señor, a nuestros hermanos que no pueden tomarla esta mañana, Padre, bendíceles también abundantemente, mi Señor, afirmando los corazones, santificándolos también como a nosotros, mi Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo, Señor, a adorarte, al tomar el pan y la copa, Señor, con solemnidad, con reverencia, con sumo gozo, mi Dios. Cuán privilegio tan precioso, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Bendice la cena, en Cristo Jesús lo rogamos. Amén.